Buenas noches, bienvenidos a Ideas Geniales, un programa producido por el Centro Ricardo B. Salinas Pliego. Gracias por acompañarnos. Sabemos cómo eran y cómo vivían en la antigüedad los asirios, los griegos, los romanos, por la reconstrucción de casas, ciudades, ruinas de grandes templos. Sabemos, y quizá tengamos una idea distorsionada, de cómo eran algunos reyes de la antigüedad por las esculturas que se han hecho de ellos. Pero no nos vayamos tan lejos. ¿Sabemos cómo era Cristóbal Colón? ¿Sabemos cómo era Miguel Hidalgo, el padre de la patria? Algunos dicen que hay retratos auténticos, pero ningún historiador se pone de acuerdo con eso y todo parece que calcaron la imagen de Hahnemann, el padre de la homeopatía, para decir, este es el padre Hidalgo. Vamos, no sabemos ni cómo era Jesús de Nazaret. Ciertamente ese príncipe renacentista de barba larga y pelo largo, propio de un príncipe medieval, no era Jesús de Nazaret, al que millones de personas le rezan todos los días. Por eso la fotografía es una idea genial. Nos permite entender, conocer y disfrutar el mundo con mucha más agudeza. Para hablar de este tema, la fotografía, hablaremos hoy con Isabel Revuelta, nuestra querida, inteligente amiga historiadora. Isabel, qué bueno que estás aquí y cuéntanos de la fotografía, porque es una idea genial. Ay, muchas gracias, Gerardo. Bueno, encantada de hablar de ideas geniales porque la fotografía, a mí me gusta pensarla, lo dice una artista, justo fotógrafa, es recuperar un pedazo de aquello que ya pasó. Imagínate la posibilidad, esa inquietud científica que tuvimos los seres humanos de robarnos un pedacito de lo que ya pasó y verlo. O sea, es una máquina del tiempo, literalmente. Entonces, No, una captura del instante. Claro, es recuperar de aquello efímero, de lo que ya no va a ser y lo vas a tener siempre y permanentemente. Es súper humano, es un principio muy humano el de permanecer, el de dejar huella, el de ver cómo éramos, ¿no? Entonces, cuando en el siglo XIX se populariza, digamos, el tema de la fotografía, no podemos desvincularlo del arte y la ciencia. Tiene de las dos. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba era plasmar esa imagen, dejar registro, dejar testigo de eso que se estaba viviendo o que se estaba experimentando, es lo mismo, pero de ese lugar donde se estaba experimentando. Que empieza a utilizarse un principio de la caja negra, lo que hace el ojo, ¿no? Llega una imagen en un pequeño agujero, entonces por cuestiones físicas y científicas, esa imagen al revés se ve y se refleja en una superficie. Cuando hay oscuridad, y esto lo sabían los griegos y los egipcios. Y lo sabían perfectamente. Eso ya, el tema de la vista, la visión y eso ya lo habían entendido. Lo que no podían era plasmar esa imagen. Entonces se empiezan a buscar maneras de plasmar esa imagen en esta caja negra, que es la primera, es la abuela de la cámara. Pero te quiero decir algo antes de hablar de este invento maravilloso en el siglo XIX. Hoy tenemos una cámara todo el tiempo en nuestros teléfonos inteligentes. Las imágenes son parte de nuestra vida, de nuestra cultura, de eso a lo que queremos pertenecer y dejar huella. Ahora, de una manera impresionante, segundos para plasmar esa imagen y ponerla en el mundo entero y ahí buscar esa permanencia que se buscaba con estos dibujos, ¿no? Fotos quiere decir luz, grafía pues quiere decir escritura. Entonces es hablar con luz. Me parece que la fotografía es maravillosa en ese sentido. Y son los franceses Nips y Daguerre los que logran poner placas de plata, con nitrato de plata o con cloruro de plata, para que ese rayo de luz del que tú has hablado pase y se plasme. Al principio eran placas de plata, luego lo pusieron ya en madera con nitrato o con cloruro de plata, para que fuera mucho más barato. Y hubo varios intentos, porque incluso Nips le pone betún. 8 horas de exposición, la famosa fotografía de las tejas, los tejados, 1827, que él logra. Después Daguerre también, científico, curioso, artista, buscan justo lo que tú estás diciendo. Y que no se llamaban fotografías, plasmar. se llaman daguerrotipos. Pues sí, muere en 1830 Nips y Daguerre en 1838 le pone al invento daguerrotipo, pero en realidad es algo que hacen conjuntamente. Claro. Porque buscaron el cobre, tampoco fue. Imagínate, te quedabas expuesto para que se plasmara. Primero 8 horas, es impresionante, ¿no? Pues imagínate, de 8 horas para que se plasmara. Y luego cuando se consigue que con 3 horas quedara plasmada tu imagen, es una revolución absoluta. Ahora, ¿cuál era la alternativa?
Antes la gente decía, yo quiero que mis nietos y mis bisnietos sepan cómo era yo. Pensaba el noble renacentista. Sí, sí. Y posaba no 3 horas, no 10 horas, posaba días enteros para el pintor. Cápteme bien, no me gusta, la ceja está muy poblada, bájele, súbale, más sonriente, más amable, está muy dura. Y los pintores por eso tenían tanta presencia. Cuando aparece la cámara, los retratistas prácticamente pasan a segundo plano o a tercer plano. Claro, pero acabas de dar un punto maravilloso, porque es ahí donde los fotógrafos se convierten en esos artistas, porque el ojo, la composición, todo lo que hace un fotógrafo para generar esa imagen, eso que va a permanecer, es de él, es de su creación, es una idea genial, porque entonces él empezará a buscar que se haga esa imagen para siempre, y es como el retratista o como los grandes pintores, Velázquez con las meninas, qué quería poner, qué composición, cómo quería que perdurara ese personaje. Así empieza la fotografía, y para otras cosas sociales, evidentemente, revoluciona por completo. Dejar una memoria y un testigo de un proceso que, por ejemplo, se estaba construyendo, era importantísimo. No. Y estamos popularizándolo también, porque antes, ¿quién podía pagar un retrato de Velázquez? Velázquez podía pintar un enano que era bufón de la corte, claro. Pero ciertamente cuando ya se vuelve esto un negocio con Rembrandt, cuando los más ricos van, y si tú no tienes el dinero para pagar, si no tienes los florines para pagarle al maestro Rembrandt, claro. Pues nadie se va a acordar de ti. Por supuesto. En cambio, si tú vas y posas cada pelito de tu saco, cada eslabón de tu cadena, cada pliegue de tu gola, va a pasar a la historia, como pasaron muchos retratos. Claro, y la fotografía justamente es síntoma de ese siglo XIX, donde la ciencia, la tecnología estaba ya al alcance de las grandes masas, ya las grandes ciudades. Empezamos con estos beneficios, ese siglo XIX de que tiene muchos adelantos de progreso, y la fotografía es uno de ellos, porque revoluciona incluso. Déjame platicarte que cuando llega Maximiliano a México, una de las cosas que a mí me llama más la atención de su gestión, trágica y además inoportuna gestión, hace un registro de las mujeres de la calle, las prostitutas, con una fotografía, en un primer intento de sanidad pública para mejorar la vida de estas mujeres, pero también para que estuviera ordenada esa práctica. Las fotografías son impresionantes. El uso de la fotografía para para fines sociales, me parece que es la gran revolución también. No, y de alguna manera lo sigue siendo. Hablemos un poco del cine después, porque no se entiende el cine sin la fotografía. Por supuesto. Pero finalmente las fotografías siguen causando grandes impactos en nuestra época. ¿Recuerda esa imagen del joven ante unos tanques chinos cuando Deng Xiaoping ordena la represión de Tiananmen? Ahí está un jovencito. O poco antes, en la época de Vietnam, el jovencito que está poniendo flores en los rifles de los soldados norteamericanos. Esas son imágenes perdurables. O la niña que va corriendo desnuda por la calle porque está bombardeando con napalm su aldea. Sí. Son fotografías que todos tenemos casi en la memoria. Es parte ya de nuestra memoria fotográfica. Claro, y es parte de nuestra cultura porque es arte, porque justamente sigue haciéndose un gran concurso a nivel internacional de esas fotografías que marcan el año, que marcan la vida. Ahora lo tenemos en el celular, pero cuando todavía no era tan popular, cuando te ibas a posar, incluso había muchísimos indígenas, tanto en Estados Unidos, en las reservas estadounidenses, terribles, innombrables, pero bueno, las reservas de los nativos norteamericanos, no se querían retratar porque decían que ese invento les iba a robar el espíritu. Todavía en México, en los años 50, no se querían dejar retratar. Pero los chamulas no te permiten tomar fotografías en Chiapas. ¿Cómo fue haciéndose popular? ¿Cómo es que llegamos todos a tener una cámara Kodak? Estoy denotando mi edad, pero sí, yo usé una cámara Kodak porque el invento de hacerlo global, de hacerlo popular, se debe a Eastman. Entonces, Eastman hace esta gran aportación de que tú comprabas tu rollo fotográfico, tenías una cámara, y esto revoluciona y se convierte maravilloso. Tenemos la fotografía de las guerras, podemos ver cómo fue la guerra civil española. Frank Capa, me parece una cosa, Robert Capa, perdón, Frank es el hermano. Robert Capa y esta historia de la maleta mexicana con todas esas fotografías que estuvieron perdidas durante décadas y que se las trae del bosque en su valija diplomática, y después aparecen todas esas
pues son misivas, toda esa memoria de lo que fue la Guerra Civil Española con esas fotos, porque se plasma, se le roba a la historia un pedazo del pasado para verlo en el presente. Me parece fascinante. Sin duda, y sin duda. Y cuando algún científico o algún técnico o algún artista empiezan a poner una sucesión de la misma fotografía y se puede pasar, Edison crea ya cierto movimiento con las fotografías. Son muchas fotos que si tú las pasas en un rollo son un la misma foto, pero en distinto movimiento. Y es el principio del cine, que los hermanos Lumière aprovecharon muy bien a finales del siglo XIX para crear el cine. Y cambió la cultura para siempre. Hoy es muy cotidiano el cine, es algo que está metido en nuestro ADN y hace... Que no se entiende sin la fotografía, insisto. Absolutamente. Entonces, si quitamos de la historia de la humanidad la fotografía y después el cine, no entenderíamos la actualidad, no entenderíamos esa manera de contar historias, porque es otra narrativa. La escritura es una narrativa, la pintura es una narrativa, es arte, porque estás hablando de cómo sucedieron las cosas, pero con este elemento humano de tu genialidad. El cine y la fotografía también refleja esa genialidad de quien está contando esa historia, desde el punto de vista fotográfico o cinematográfico, que son narrativas, es la forma de contar el mundo. Las cámaras digitales funcionan a partir de satélites, pero estas cámaras siguen condicionando la conducta de miles de personas hoy. Cuando vemos que un policía está golpeando a un negro, o cuando vemos que una persona está haciendo tal cosa, la gente se indigna, salen a la calle, gritan, protestan. Lo vi en la fotografía. Cuando vemos cómo Israel bombardea inmisericordiamente a Gaza, o cómo Putin está destrozando Ucrania, es como si yo estuviera ahí, como si tú estuvieras ahí. Dices, no puede ser. Y fíjate, claro, eso que dices, cuando empieza la fotografía, después el cine y después algo todavía más íntimo, más cotidiano, que impacta todavía más, la televisión, todo a través de imágenes. La televisión era primero grabada. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Yo tengo una historia en mi familia que uno de los tíos decía del radio, imagínate lo que fue la televisión después para él. ¡Ay! Cuando escuchaba el radio, díganle a los músicos que vuelvan a tocar. Esa idea de que ya esté grabado o que de otro lugar salga de ese aparato, lo que fue esa televisión, esas imágenes en la sala de tu casa, se vio por primera vez cómo se atacaba, cómo morían, cómo eran acribillados jóvenes de un lado y de otro. Porque los adelantos tecnológicos también con arte, pero también al servicio de la sociedad, para abrirte los ojos, para plantearte el mundo. Hoy estamos viviendo un mundo planteado de imágenes en estas plataformas que son buenísimas para muchas cosas, pero que también están cambiando la cultura. Y la imagen de nuestro programa que se va a quedar grabada algún tiempo. Y alguien podrá decir, usted no dijo eso, o usted sí dijo eso, y lo podrán volver a ver. Increíble. Pero la fotografía y el cine moldea nuestra forma de pensar, de sentir, de vivir. Bueno, no se explican en gran medida las migraciones, cuando la gente dice, oye, qué bien viven allá. ¿Cómo es posible que yo esté muriéndome de hambre aquí, no tengo ni qué comer, y ve cómo viven allá? Yo quiero ir allá, es el paraíso. Y estamos generando migraciones y conductas y sentimientos y violencia. Tiene muchas ventajas y sus desventajas. Una gran idea, una idea genial. Gerardo, se nos acabó el tiempo, pero ¿qué hubiera sido de Gauguin si Gauguin hubiera tenido una cámara fotográfica y todos hubieran tomado esas fotos de lo excepcional? Bueno, pues Gauguin y Van Gogh y los impresionistas fueron justamente una reacción a la cámara. Y qué bueno que no la tuvieron, o qué bueno que no la usaron, porque podían haberla tenido. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Ideas Geniales, producción del Centro Ricardo B. Salinas Pliego, y los esperamos el próximo domingo. Acompáñenos.